VTR presenta. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. El norte está que arde. Hemos visto en distintas noticias y en distintas coberturas que hemos hecho a las distintas pasadas de la comisión a lo largo de Chile, particularmente en el norte, cómo han surgido un montón de peticiones que dicen relación principalmente con mantener en el norte la riqueza que se genera en el norte, poder tener autonomía para determinar el desarrollo de esas regiones. Y en torno a todos estos temas es que hoy día tenemos un senador que ya ha estado con nosotros antes, Alejandro Guillén. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Oh, gracias, Paloma. Hay tantos temas relacionados con lo que hoy se está solicitando desde el norte, entre ellos, en particular, la última reunión de la comisión planteó todo el debate sobre la ley de rentas regionales y ciertos puntos de acuerdo, unánime además. ¿Cuál es su sensación como senador de la zona sobre los efectos que este preacuerdo total de la comisión puede tener? Bueno, la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Regionalización, que la convocó la presidenta, hizo su última cita, porque está recorriendo las regiones, en Calama, en la segunda región, efectivamente, con una gran participación ciudadana, y salió lo que es obvio: no puedes hablar de descentralizar un país si no delegas competencias administrativas, políticas y financieras. Tiene que haber ahí un correlato tributario para que parte de los recursos que se generan en las regiones queden en las regiones, estoy hablando en general. Pero yo creo que no hay convicción, la gente de la comisión sí lo cree, y la ciudadanía de regiones también lo cree, particularmente en las regiones extremas o regiones que están más rezagadas, caso de la 9ª región, por ejemplo. Ahí hay una visión fuerte, clara. ¿Y la falta de convicción de dónde viene? Primero del gobierno central. La clase política santiaguina es absolutamente inmune a todo lo que pasa en el país. Y aún más creen que lo que pasa en regiones es igual que Santiago. Y por lo tanto planifican en el mapa cosas que revela que no tienen el menor conocimiento, pero más grave, el menor interés de lo que está pasando en regiones. Y por más que hacen declaraciones durante las campañas electorales, se anuncia el plan de descentralización, apenas llegan al gobierno, toman el poder y ya no aflojan, pero ni un gramo, ni un porcentaje, ni un centímetro. Sin embargo, este mismo ejercicio de la presidenta de conformar esta comisión es un poco como dispararse en los pies finalmente, ¿no? O sea, hay una voluntad política, la presidenta tiene una convicción y en teoría su gobierno tiene una convicción respecto de la descentralización. De este recorrido de la comisión va a surgir una sugerencia, una propuesta de descentralización para el país, y algo va a tener que hacer la presidenta con eso. O sea, ¿cómo se va a resolver esta enorme brecha que existe entre lo que parece ser la voluntad política y lo que, a lo menos de sus declaraciones se desprende, es lo que ocurre realmente? Bueno, desde Ramón Freire, en el siglo XIX, con los albores de la República, se viene hablando de las regiones. Pero la verdad que siempre ha prevalecido la visión centralista. Incluso en el debate reciente, en algunas editoriales de medios de comunicación, piensan que delegar competencia a las regiones es un despilfarro porque no tienen gobernanza. Luego, yo siempre contesto lo mismo, ¿no? Yo no conozco ninguna región de Chile que se haya mandado un Transantiago, pero los genios de Santiago hacen unas planificaciones en el papel. Te voy a dar un ejemplo práctico. Se hicieron las carreteras concesionadas en el norte y los camiones tienen un peso distinto acá. Los camiones de la minería transportan 70 toneladas, qué sé yo, y pesos superiores, y no resisten, pero están hechas con criterio de automóviles y de camiones de estos que circulan en la zona central. Y tenemos todo el problema, por lo tanto, de los camioneros con los bypass. Tuvieron que hacer bypass, pero no le pueden cobrar a la gente por un diseño mal hecho. Entonces, los bypass, para que los camiones puedan dar la vuelta y salir y tomar y evitarse, qué sé yo, los puentes que no resisten ese peso, se los cobran a los propios usuarios. No, terrible. ¿Te fijas? Y esos como no pueden cobrar, les exigen boletas de garantía y las van acumulando, y ya son millones de dólares. Es unas cosas de locos, francamente. Pero, ¿cómo vamos a resolver? En el fondo, usted tiene un montón de personas que votaron por usted y lo eligieron para que represente sus intereses. Los intereses de su región son que efectivamente estas cosas ocurran.
particularmente en la conformación de la bancada de senadores regionalistas, ¿qué le pueden pedir esos ciudadanos a esos senadores que hagan para que se haga justicia con todo esto que se está proponiendo desde la comisión? Bueno, primero apoyar a la Comisión Presidencial en las resoluciones que están tomando y participar activamente en el debate, porque va creando conciencia. Ahora, yo creo que no hay voluntad en el gobierno central. La presidenta de la República sí la tiene, pero su equipo de gobierno no está convencido. De hecho, nosotros tuvimos el lunes una reunión con el ministro de Hacienda. Supimos, muy buenos resultados, y nos fue pésimo. Porque el ministro dice algo que es razonable, comprensible, está bajo presiones de todo tipo y tiene un protocolo de acuerdo, no sé con quién es en rigor, pero tiene un protocolo de acuerdo con no sé quiénes son los que están detrás, porque había muy poca transparencia en eso, esta cocina que participan unos pocos, no estamos los de regiones, desde luego. Entonces él tiene un compromiso y no se puede mover de ahí, porque si se mueve de ahí se genera un cuadro de incertidumbre, nos dicen, de algo impredecible. En consecuencia, cero oportunidad de poner tributaciones regionales. Incluso nosotros contrapreguntamos, bueno, pero podemos presentar indicaciones por la vía de que de los mismos impuestos que hay queden en regiones y algunos de los impuestos que se cobran se ajusten. Yo le voy a dar un ejemplo. Marcelino Carvajal, en un discurso el día martes, en una sesión donde venían empresarios de todas partes del mundo vinculados a la energía, el agua, la minería, les decía que Mejillones tiene las puertas abiertas a las inversiones, pero por favor se acuerden del pueblo. Y daba dos ejemplos. Uno era la principal agencia de buses que transporta a trabajadores hacia Mejillones, le aporta al municipio 120 pesos, no 120.000, 120 pesos para hacer pedazos a las calles. Segundo lugar, una de las termoeléctricas que está con un proyecto del orden de casi 2.000 millones de dólares, se acogió a la depreciación acelerada. ¿Cuánto le aporta al municipio? 27.000 pesos. ¿Cómo quieren que las regiones del país no se indignen? ¿Y hasta cuándo seguimos en este centralismo que está destruyendo al país? Fíjate que la reforma tributaria que se está discutiendo para el norte no tiene ninguna importancia. Nosotros no vamos a ver un peso de eso. Da lo mismo que junten 8.200, 10.000 o 6.000, nos da lo mismo, no nos va a afectar, porque no va a ir al norte. Nosotros necesitamos impuestos nuestros aplicados en la región y que se queden en la región. Nosotros el capítulo anterior estuvimos revisando junto a Esteban Valenzuela, presidente de la comisión, los 4 principales puntos de acuerdo que se tomaron en Calama, una sesión muy concurrida aparte por la ciudadanía, con mucho apoyo en general. Y de esos 4 puntos, ¿a todos los puntos les dijo que eran poco probables el ministro de Hacienda? Porque eso es una información muy relevante para la ciudadanía. A ver, el ministro dice que no quiere introducir ahora ninguna perturbación al debate y al protocolo que tiene de reforma tributaria. Y como digo, no sé con quién lo tiene, pero cuando uno le pregunta si están incluidos los impuestos regionales, dice que no. Entonces, ¿cuándo los va a imponer? ¿Va a ser después que se apruebe esta reforma y después? No va a haber espacio, seamos realistas, no va a haber espacio. O sea, que hay una coincidencia en los tiempos de la entrega de los resultados de la comisión con lo que está ocurriendo. O se habla simultáneamente, no. Tuvimos aquí al Subdere y el Subdere hablaba de que la presidenta ya está instalando internamente o preparando una propuesta de ley de rentas regionales. El sentido común nos diría, esa ley de rentas regionales debiera estar basada en justamente estos preacuerdos que se están generando. Pero su ministro no quiere, en el fondo, que revuelva mucho este panorama. Entonces, nosotros, como nos paramos en el ciudadano, es ¿qué caminos tenemos? Nuestros representantes no tienen mucha posibilidad de conversar con el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene que terminar de soltar el poder. La presidenta está convencida, pero aparentemente su equipo no. O sea, es un escenario tétrico, digamos. O sea, sí, es tétrico. Primero, porque en Chile tenemos un presidencialismo muy fuerte, con una concentración económica muy fuerte. Entonces, lo que se ha producido, de hecho, desde los 90 a la fecha, una alianza entre los grandes grupos económicos y los gobiernos de turno para asegurar crecimiento. Pero no hay ningún acuerdo sobre redistribución o desarrollo sustentable o promoción de la calidad de vida o mayor igualdad. Eso no está en la agenda, no ha estado nunca en los últimos 25 años. ¿Okay? Ahora, la presidenta lo ha planteado, pero también lo dijo el presidente Lago. También lo propuso el presidente Piñera. Todos han hablado de descentralización, pero a la hora de centralizar el poder no hay ningún avance. Quizás porque el problema está que el que tiene el poder, una vez que gana la elección, se le olvidan todas las ofertas electorales. En consecuencia, más bien el camino es otro. Es si somos capaces o no, y ese es el desafío, de generar poder en las regiones para imponer un nuevo trato. Yo creo que la posibilidad que nos den un nuevo trato, eso no tiene ninguna viabilidad hoy.
Y desde esa perspectiva, usted que toma la vibración que está, por lo menos en la región de Antofagasta, presente, ¿qué es lo que se está planificando a nivel de las mismas organizaciones ciudadanas? Ahí hay mucha presencia de sindicatos, hay mucho desarrollo en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que el norte ha cambiado también, con estos sistemas de explotación del 7x7, 10x20, qué sé yo. Se ha desarticulado. Se trabaja en el norte, pero la familia vive de La Serena al sur y tiene calidad de vida y gana sueldos altos. Pero esos sueldos no quedan en el norte. En el norte queda la contaminación, queda la inflación, queda la ausencia de vivienda, la ausencia de inversión. De hecho, un solo dato, para que la gente se haga un panorama. Antofagasta es la región que le aporta más al PIB nacional. En términos totales, viene después de Santiago, de la región metropolitana. Pero per cápita es muy superior a Santiago. Es la región donde se supone que los chilenos son más ricos, pero tiene la peor crisis hospitalaria del país. Tiene ciudades como Calama, que hace 8 años que no construyen viviendas sociales porque es muy caro. Hay ciudades como Taltal que hace 15 años que no se construyen una vivienda social. Ahora están empezando algunas viviendas sociales en Taltal. Si tú vas a los temas medioambientales, Tocopilla es una ciudad de castigo. Se usan tecnologías termoeléctricas absolutamente obsoletas, inaceptables en cualquier lugar de Chile, pero allá se siguen usando. Y la gente lo único que pide, mire, por lo menos bájenos la cuenta de la luz. Nada. En el mismo Mejillones, que iba a ser el ejemplo del gran puerto del norte, si están dando 120 pesos o 27.000 pesos, tú comprendes que una tomadura de pelo. Entonces yo creo que llegó la hora de generar un gran movimiento de las regiones y desde las regiones desafiar el poder central. Senador, vamos a ir a nuestra primera pausa. Vamos a seguir conversando sobre este escenario del norte que nos cuesta tanto entender, sobre todo cuando no estamos en el norte. Así que no se mueva, que volvamos enseguida. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Estábamos revisando la perspectiva del senador independiente Alejandro Guillet respecto de los distintos avances y propuestas que han surgido desde su mismo norte para, por ejemplo, la propuesta de ley de rentas regionales que estuvimos revisando en el capítulo anterior, así que queremos seguir avanzando también en esta mirada sobre el norte. Senador, ¿cuál es la sensación que usted tiene desde el momento que asumió hasta ahora de cómo ha cambiado o se mantiene la situación en particular del cobre? Bueno, yo creo que hay que tener presente que estamos en la situación o en el momento histórico más crítico de Codelco, desde su historia. Porque los yacimientos han envejecido y por lo tanto la calidad del cobre que tenemos es más baja, en términos de que hay que remover mucho más material para sacar la misma cantidad de cobre. Y es más caro por lo tanto. O sea, ley más baja. Claro, hacia la ley más baja, el costo es mayor y como además se disparó el precio de la energía, tenemos un cuadro realmente preocupante. Al siguiente punto. Yo no sé, cuando a mí me dicen Chile, yo pienso en cobre. Cuando me dicen cobre, pienso en Chuquicamata, la mina a tajo abierto más grande del mundo. Bueno, eso se acabó. Eso ya no existe. Se acabó el cobre. Hay que entrar a minas subterráneas, hay que hacer otros proyectos más en el norte, en el Teniente, es también otro nivel. Hay que meterse en la quinta región, en Cordillera, pero arriba hay temas medioambientales pendientes. O sea, Codelco está en una situación difícil. Codelco es una empresa potente, es una empresa que hoy día tiene un nivel de endeudamiento razonable, pero no puedo seguir por ese camino, necesita hacer inversiones. Si Codelco no hace hoy inversiones significativas, el año 2022 Codelco no aporta un peso al Estado chileno. Y ha sido Codelco la gran empresa que le ha proporcionado la columna vertebral del financiamiento público al Estado chileno. Bueno, eso se está acabando. Entonces, si no se hacen las inversiones, Codelco es una empresa que va perdiendo su viabilidad a corto plazo. ¿Y Codelco tiene planificadas inversiones? Bueno, tiene hechos los planes estructurales, pero necesita recursos. Una parte es con su propia productividad, una parte puede ser con parte de sus excedentes, pero no le alcanza. Necesita fondos adicionales, por lo menos unos 1.000 millones al ojo, 1.200 millones en algunos, pero los planes estructurales están todos atrasados, estamos atrasados una década. Y ningún gobierno se ha atrevido a tomar una definición de decir, vamos por Codelco, vamos a poner los recursos necesarios para que siga siendo la gran empresa que el país necesita. ¿Y este gobierno tampoco lo ha hecho hasta ahora? No, bueno, está recién partiendo, se está discutiendo en este momento. Obviamente los nuevos ejecutivos de Codelco, el directorio, están elaborando los planes, lo están sincerando las cifras,
para ver cuánto es el retraso, cuánto es lo que realmente van a ser las utilidades proyectadas, cuánto son realmente las inversiones dentro de un programa de trabajo de tiempo, en qué momento se va necesitando el capital y cuánto. Están en esa discusión. Pero yo me doy cuenta que hay muy poco interés en Santiago. Fíjate lo siguiente, una anécdota. La semana pasada teníamos nosotros que haber discutido en el Senado, en una sesión de todo el Senado, el tema Codelco. Y invitamos a los máximos ejecutivos Codelco, a la ministra de Minería, al vicepresidente Cochilco, al ministro de Hacienda y al presidente del directorio a que dieran una visión en el sentido de lo que estoy indicando. ¿Qué está pasando hoy con Codelco? ¿Cuáles son los planes estratégicos? ¿Cuál es la sinceridad de la cifra en términos de cuáles serían las utilidades de todos esos emprendimientos? ¿Cuánto hay que invertir? ¿Cuáles son los plazos? Y se suspendió horas antes. El día anterior, el martes en la tarde, se suspendió eso, sin que supiéramos ni siquiera los miembros de la Comisión de Minería y Energía, y diciendo como pretexto que se había llegado a la conclusión por 2 o 3 senadores que no era prudente, que era mejor esperar hasta el día 13 de agosto. ¿Por qué postergar en el momento en que se está discutiendo el futuro de la empresa, sacas al Senado del escenario? ¿Por qué lo sacas? Es muy rara, no hay una explicación, pero es grave. Primero porque el Senado debe ser el espacio donde se discuten los grandes temas nacionales, y no está. En la propia reforma tributaria, perdone que sea sincero, nadie sabe dónde está la cocina ni quiénes son los cocineros. Nadie sabe quiénes son los que están poniendo la agenda. Lo único que sabemos es de las galletitas. Sabemos que hubo galletitas en casas particulares. Mira, yo soy como senador, tengo una obligación y la cumplo. Cada persona que va a hablar conmigo, yo tengo la obligación de poner quién fue, qué día, qué hora y de qué hablamos. Yo te pregunto, esa obligación que yo tengo, ¿dónde se refleja cuando se está discutiendo el futuro Codelco, cuando se está discutiendo el futuro de una reforma tributaria que, según dice, es la más importante, poco menos que en décadas? Ahora, no, ¿Quiénes son los que están detrás? Hoy día hasta la ficción nos da oportunidad de mirar cómo funciona el poder. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, House of Cards, por ejemplo, uno se puede imaginar que en realidad eso es solo un sinceramiento, una forma muy gráfica y narrativa de ver algo que ha ocurrido históricamente de la misma forma. Los ciudadanos corrientes, al menos, creemos que eso en realidad pasa siempre, que siempre se han tomado las decisiones con las galletitas, etcétera. Porque hoy día tenemos esta sensación de indignación tan fuerte y tenemos esta intolerancia tan grande a la falta de transparencia en las discusiones, etcétera. ¿Qué es lo que ha cambiado en nosotros? Bueno, cambió el país, cambió la gente. De la gran diferencia, y por eso yo creo que no se ha ponderado adecuadamente y estamos enredados en varios temas importantes. El país quiere reformas profundas. Quiere reforma tributaria, porque este es un país donde los ricos no pagan ni un peso. Lo que llaman el FUD debe ser del orden de los 320.000 millones de dólares. Este es un dato que me hacían una estimación en una reunión con gente especialista vinculado a Renovación Nacional, a un grupo de expertos tributarios. Me decía que si hubiesen pagado los impuestos conforme a los criterios OCDE y a las tasas chilenas, eso habría significado 50.000 millones de dólares, que no están, no se van a pagar jamás. Nadie sabe dónde se fue esa plata, nadie sabe cómo se invirtió esa plata, no se le siguió el registro y salieron del país la mayor parte. O sea, la mayor elusión tributaria en la historia de Chile. Y aquí a nadie parece importarle demasiado. Y cuando uno lo va a discutir en el Congreso, dice que la prudencia es que uno debe mantenerse al margen porque esta cocina hay que hacerla entre pocos. Y entonces uno hace un acto de fe. Votamos ¿cómo se llama?, el apoyo a la idea de legislar sin tener el proyecto al frente, sin saber qué estábamos votando. Era una minuta de acuerdo, no sabemos entre quiénes. ¿Te das cuenta de lo dramático de lo que estamos viviendo? Bueno, eso es el poder opaco. Entonces, ¿por qué la ciudadanía hoy día se molesta y antes no? Porque la ciudadanía tiene más cultura, más educación, más información y empieza a haber una cierta sensación de la gente de que hay que jugarse un poquito por el futuro del país porque además se compromete el futuro de sus propios hijos, de sus nietos, de sus futuras generaciones y que llegó la hora de cambiar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que se esperaba? Que los grandes debates fueran transparentes, que la gente supiera qué es lo que estamos discutiendo y con racionalidad, que busquemos acuerdos, y yo no me opongo a los acuerdos, pero acuerdos con transparencia, sabiendo quién propone qué, cuánto se va a juntar, cómo se va a pagar, cómo vamos a controlar la elusión tributaria, para que esto no sea otro engaño, y cómo eso lo vamos a invertir en torno a reformas, como por ejemplo en la educación, donde tenemos que convocar al país a hacer un proyecto de reforma. Pero como que el poder sigue diluyéndose, entonces esa amargura de la gente, que uno la siente con impotencia, porque uno entró de buena fe a la política pensando que iba a ser una época de mucho cambio, y de un cambio positivo, y íbamos a hablar de reforma, y íbamos a buscar acuerdos, si no somos insensatos. De todas maneras. Ahora,
¿Cómo puede hoy día la ciudadanía canalizar esto? En el norte hay cierta organización también a nivel municipal. Hemos tenido muchas veces aquí a Esteban Velázquez, que es un ferviente defensor y de la causa, pero ¿cómo puede la ciudadanía canalizar esto en una propuesta o en una presión que pueda generar algún cambio? Bueno, yo creo que yo ya estoy perdiendo la fe de que esto se va a conseguir vía negociación y que el Poder Central toma conciencia de que el país no se puede desarrollar si no desarrolla sus regiones. No va a venir del centro el cambio. El cambio tiene que venir desde las regiones. Y lo que yo estoy tratando de hacer es aglutinar fuerza en el norte, juntar a los empresarios, a los dirigentes sindicales, juntar a los académicos universitarios, a los dirigentes sociales y decirles, señores, necesitamos una visión compartida del futuro del norte. Partamos por Antofagasta, nuestra región. Y segundo, vamos a tener que salir a movilizarnos. Ahora, movilizar no es solo salir a la calle, ¿eh? Es organizarse, de elaborar proyectos, ideas, tener un ideario, tener cronogramas de trabajo, generar alianzas, generar redes, y en algún momento habrá quizás algún tipo de movilización en el sentido clásico, va a tener que haberla, pero trabajando con los alcaldes. De hecho, en la semana distrital, que estamos en plena, yo tengo que juntarme con los alcaldes y yo espero darles una visión bien realista de lo que está pasando. Y esta bancada de senadores regionalistas, ¿comparte esta vehemencia, esta convicción que tiene usted respecto a la defensa de estos principios, por lo menos? Hay matices. Por supuesto. Por supuesto, hay matices. Pero no todos los que están son, obviamente. Yo creo que, en general, la gente que pertenece a partidos tiende mucho a escuchar al partido finalmente. La gente independiente, un poquito más rebelde. Pero dentro de los partidos también ya hay una creciente conciencia transversal. Porque esto... De muchos parlamentarios se dan cuenta que van a tener que ponerse un poquito en las coloradas en sus propios partidos, porque si no, no van a poder representar los intereses de sus electores, sobre todo los parlamentarios que son de regiones extremas. Atacama por un lado, ¿no es cierto?, y probablemente, digamos, las 3, 4 últimas regiones hacia el sur, son donde hay más precariedad, más desigualdad, donde la distancia, la falta de calidad de vida, la falta de inversión, la falta de autonomía para tomar decisiones, se siente más. Porque hay un Chile central, pero los extremos se sienten cada día más lejos de ese centro. Y es probablemente ahí donde nosotros deberíamos generar incluso alianza entre las regiones. Pero claro, eso significa que hay que tener coraje de repente de encacharse con los partidos, pues, y tener un poquito de rebeldía. Yo creo que si no hay cierta rebeldía frente a estas prácticas que ya están pegadas, no vamos a llegar muy lejos. Los regionalistas hoy día tienen un piso, pero ese piso se les va a empezar a cobrar. Hoy día ya tenemos también mucha más actividad ciudadana en este sentido, ¿verdad? En empezar a exigir más directamente. ¿Qué le parece a usted las propuestas que ha hecho el gobierno justamente en el desarrollo en estas zonas extremas que también están muy indignadas, están muy cansadas de toda esta postergación? La propuesta que está haciendo el gobierno hoy día para, en teoría, acortar esa brecha. Tampoco confía en ella. Pregunto así abiertamente. Porque hay la pregunta, pero ¿qué es lo que están proponiendo? Están proponiendo conectividad, las demandas antiguas, ¿verdad? En el norte, el fortalecimiento de Arica como frontera norte, ayudar a que crezca más el desarrollo de este proyecto del puerto, está toda la voluntad de generar una zona turística que se parezca al circuito que hay en Imagino que además quiera haber un mall en algún lugar. Probablemente en la costa, pero... No va a funcionar. En el caso de Arica, hay un abandono de Chile a Arica que tiene que ver con un origen coyuntural histórico. Fue el conflicto con Perú, a comienzos de la década del 70, cuando estaba Velasco Alvarado en Perú, que tenía como propósito recuperar Arica. Y se preparó Perú para atacar a Chile. Y fue un momento además muy complejo porque llegó la dictadura militar y por lo tanto estábamos políticamente aislados en el mundo. Entonces sintieron nuestros vecinos que estaban en hora de hacer ajustes de cuentas. Y estábamos con 3 vecinos con problemas. Y parecía la guerra hecha. Entonces, ¿qué es lo que hizo Chile? Digamos, estratega de la época. Trasladaron las líneas defensivas a Iquique. Porque daban por hecho que en un combate íbamos a perder Arica en el primer día de combate. Entonces, en fortalecerse la quebrada Camarones, Iquique iba a ser el gran centro. Y pusieron todo el potencial en Iquique. Y Arica quedó abandonado hasta el día de hoy. Digan lo que quieran, Arica quedó abandonado a su suerte. Arica era 3 veces lo que Tacna. Hoy día es al revés. Tacna es 3 veces lo que Arica. Sí, cualquier ariqueño, si quiere arreglarse los dientes, tiene que cruzar a Perú, a Tacna. Y en Tacna te reciben... por 4.000 pesos te dan atención. O sea, está en función de un diseño geopolítico de coaptar
Arica ante los ojos, la vista y la paciencia de Chile. Cooptarla, atraerla en su área económica. O sea, Perú está haciendo bien su pega. Y nosotros seguimos dejando votado Arica. Iquique depende hoy día más de Bolivia, del comercio con Bolivia, que lo que pueda depender de Chile. Si nos vamos al extremo sur, pasa lo mismo. Hay más patagones chilenos viviendo en Argentina que en Chile. Las regiones extremas están siendo abandonadas, lo han sido, pero cada día se siente más. Y está pasando otro fenómeno poblacional, que no digo que esté en contra, sino que es simplemente para reflejar lo que está pasando. Mientras los, entre comillas, chilenos se van a vivir de La Serena al sur y solo trabajan en el norte, con alguna excepción Iquique, llegan corrientes migratorias por oleadas. Cuando fue el Mundial, salía más gente a aplaudir a Colombia a las calles que de Chile. Colombia jugó de local en Antofagasta, lo cual, bienvenido a los colombianos, porque eso por lo menos están haciendo arraigo, se están instalando, están trayendo su familia, lo mismo los peruanos, lo mismo los bolivianos, cantidades menores ya de otros países, pero hay un fenómeno que está cambiando étnica y culturalmente el norte de Chile, porque el Estado chileno no tiene ninguna política migratoria de ningún tipo. Además, viviendo en condiciones pésimas, porque tenemos, ya lo decía, la peor crisis hospitalaria, no se construyen viviendas sociales en mucho tiempo, hay una inflación desatada, la calidad de vida, la contaminación es una cosa que en cualquier otro lugar de Chile habría significado una protesta generalizada, pero esta es una zona de sacrificio. Entonces, cuando uno lo dice y lo advierte es porque lo está viendo, porque es su obligación ser sincero al plantear las cosas. No, se nos acabó el tiempo. Ya alcancé a desahogarme un poco. Agradecemos la visión, aunque no es del todo positiva, pero por lo menos nos sirve para hacer mejores diagnósticos realistas. Muchas gracias, esperamos volver a tenerlo aquí en Panorama 15. Hasta aquí llega este capítulo. Tenemos aquí un desafío, principalmente los ciudadanos, parece, para hacer que se cumpla todo este diseño que hemos venido compartiendo aquí en el programa sobre cómo querríamos que fuera un Chile descentralizado y desarrollado territorialmente. Esperamos que haya sido de utilidad y nos vemos muy pronto en otro capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de BTR.